Licenciado Gustavo Carrero Muñoz. Nos va a contestar unas preguntas sobre el código ético de psicología. Empezamos. ¿Por qué decidió ser psicólogo? Pues realmente se dio en una etapa que yo había presentado el examen de medicina, entonces pasé a semestre 0, pero en la carrera, bueno, no bien en el semestre de preparatoria que estaba, había unas materias que no correspondió a cuando ya tuve que cambiarme al semestre 0 y luego en ese inter fue cuando fui explorando y me llamó la atención la parte de la carrera de psicología. ¿Cuál considera que es su mayor fortaleza y debilidad en la psicología? Yo creo que tiene que ver más con empatizar con los pacientes. Creo que hay que tener mucho tacto para poder hablar con ellos, porque hay situaciones que a lo mejor para uno podría ser como hablamos de diario, que viene una persona con depresión, viene una persona con ansiedad, viene una persona con, no sé, me ha llegado a pasar que viene a lo mejor una señora de unos 50, 60 años que su hijo lo encontró ahorcado en un patio y con un intento de suicidio y así. Entonces vienen situaciones que son pues, delicadas y pues hay que saber cómo hablar con la persona para poder hacer esa contención en ese momento y sobre todo que sientan que están siendo escuchadas, porque pues hay ciertas palabras que a lo mejor si lo hablamos fuera de terapia pues podrían sonar como agresivas, entonces hay que encontrar cómo hacer que el paciente pues vea una situación que le ayude a pues, calmarse un poco en ese momento y que conecte sobre todo con la parte del proceso terapéutico, que es un punto muy importante porque si el paciente no siente que empatiza, que el terapeuta empatiza con el paciente, con su situación, pues lo más probable es que se vaya a ir. ¿Por qué? Porque no me entiende o no siento que me esté ayudando o no siento que realmente me esté escuchando y entonces eso va a hacer que no avance. Y uno de los primeros puntos importantes pues es la entrevista inicial, que es la primera sesión, donde se genera todo el proceso del encuadre, cómo vamos a trabajar. En este caso, por ejemplo, yo lo hago así. Desde el momento que tienen el proceso de terapia, yo ya les digo qué es lo que vamos a hacer a partir de que ya están aquí. Porque muchos vienen con nerviosismo, de no saber qué van a hacer, porque es la primera decisión que toman venir a terapia. Entonces el venir y hablar de una situación con un desconocido, pues para unos puede ser, no lo hablo con nadie en mi casa y venir y hablarlo con alguien que no conozco, pues puede resultar algo difícil. Y entonces conectar con ellos para poderles explicar de qué trata el proceso de terapia, cómo es que se va a ir trabajando con ellos, de qué manera se puede ir avanzando, porque tienen muchas ideas sobre lo que es un proceso terapéutico, entonces hay que ir explicando como ciertos tabús o ciertas creencias sobre lo que se trabaja aquí, y de esa manera pues ayudan a poder conectarse un poco más con el proceso de terapia, tener confianza en el terapeuta, que es una base muy esencial para que el proceso pues, perdure y se hagan los cambios necesarios en el paciente. Entonces pues, yo creo que tiene que ver ese aspecto de la empatía, que tanto podemos nosotros conectar con esa situación, con el paciente en ese momento, sin hacerla propia también, sin tenerla que llevar a casa o a cualquier lugar, sino poder manejarlo en el momento de una persona, conectarnos con ellos en esa situación y que sientan que realmente pues están siendo escuchados con eso. ¿Cuáles son los códigos que tiene más presente a diario como psicólogo? Pues yo creo que el que más se maneja y que también es algo que hago en lo que es el encuadre, pues es tiene que ver con el uso de los datos y con la privacidad, digamos, de cierta manera. Vienen aquí, por ejemplo, niños, adolescentes, adultos jóvenes que vienen de 20,
veintitantos años, y lo que menos quieren pues es que lo hablen con los papás o terminen involucrando a algún familiar. Y parte de lo que se busca pues es decirles que pues este es su espacio seguro, que de alguna manera todo lo que hablen y todo lo que tengan que trabajar aquí pues no se va a divulgar ni se va a utilizar como otro tipo de información. Siempre con el permiso del paciente poder utilizar ese recurso, pero nunca a espaldas de ellos. Por ejemplo, cuando tengo adolescentes, pues es algo que paso al adolescente acompañado de un familiar, puede ser papá, mamá, un tío, no sé. Pasan y yo les explico a ambos lo mismo. Le explico tanto al joven como al adulto que él va a llevar el proceso individual solo, y que todo lo que manejemos dentro de terapia va a quedar entre nosotros. Solamente hay una regla, que si en el proceso de terapia hay ciertas situaciones que ponen en riesgo al paciente o a terceros, pues entonces sí puedo avisar y dar aviso tanto a autoridades como pues al adulto responsable, digamos. Si ya está un intento suicida del adolescente, pues tengo que poner en alerta a la familia, que no nada más quede entre nosotros, porque eso es algo que a veces se pasa por alto. Se puede utilizar demasiado el código de ética como decir no voy a romper esto, pero hay ciertas situaciones que nos permiten el poder como proteger más la integridad del paciente en ese momento. Por ejemplo, si viene alguien con violencia extrema, pues también podemos dar aviso a las autoridades, inclusive mandar al paciente a canalizarlo y llevarlo a lugares donde puedan atender esa situación de violencia. No nada más quedarnos con la información, también podemos actuar, digamos, en ciertos momentos, pero mientras no suceda nada de esas situaciones graves, pues todo se mantiene entre el paciente y el terapeuta. Entonces creo que ese es, como lo comentaba en el anterior, un proceso muy importante para generar la confidencialidad, en cuestiones de la confianza y de la empatía en el proceso. ¿Por qué es importante la ética en la psicología y de qué manera influye en su forma de ejercer la psicología? Yo creo que es muy importante porque nosotros nos regimos con valores. El terapeuta lo que busca pues es el bienestar de sus pacientes. Entonces es muy importante que nosotros seamos congruentes en cómo vamos a actuar, en la moral que tenemos, en la ética sobre los casos que vamos a atender, qué es lo correcto, pero en el sentido de la parte psicológica, no tanto de si la sociedad está de acuerdo o no con ellas, sino dentro de la situación de, por ejemplo, si, no sé, hay dos parejas que se pelean mucho, que pasa por ejemplo, la moral me diría que yo tendría que elegir a cualquiera de los dos para estar a favor o en contra, porque a lo mejor veo uno que está más desprotegido o veo a otro que tiene mucha ventaja, y entonces pues me puedo cargar hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Apoyar más de uno o hacia el otro. Y la ética me permite estar en un aspecto neutral, poder observar las dos situaciones y poder aterrizar mejor la conducta del problema que está generando la relación, y no tanto irme hacia la situación individual de cada persona. Y eso me mantiene un poquito como a margen y a distancia en tomar mejores opciones, mejores decisiones, y de esa manera poder orientar mejor en el proceso a los pacientes, sin tener que llegar como por ejemplo pues hacerme propio de los problemas de una situación de un paciente. Si veo que está pasando por una situación difícil y ha llegado pacientes que perdieron a su trabajo, tienen una mala relación con su familia, no encuentran qué hacer en la mayor parte de sus semanas, pues yo podría tener el corazón de pollito y decir, pues se venga a mi casa o lo apoyo yo, no sé, pero la parte ética me indica que no tengo que involucrarme tanto. Tengo que mantener como un margen en esa situación y ser de una manera más objetiva el trabajo que tengo que
realizar con el paciente para que pueda lograr esa parte de su bienestar, mejoría y autosuficiencia. ¿Has sabido que algunas personas que no son profesionales en psicología que hacen técnicas, actividades propias de la psicología? No en sí con nombres, pero pues sí que han venido a terapia y que ya han ido por varios procesos terapéuticos y que les han dicho esto, que les han dicho aquello, más como malamente como le llamaríamos un consejo. Y entonces pues eso quedan con la idea cuando vienen pues con esa situación de que se les va a aconsejar, digamos, de cierta manera. Y eso no ayuda dentro del proceso de terapia. Cuando vienen ya muy cargados con estas ideas de pues, creo que vengo porque ya otra vez me siento muy saturado y esperan como no sé, que les digan algo. Por ejemplo, tengo un paciente que ahorita tiene problemas de ansiedad, que de hecho vino hoy. Ya él lo veo cada 15 días y estas 2 semanas que pasaron él las puntó con un 7, siendo la puntuación del 1 al 10. Uno vendría siendo como muy malo y él vendría siendo como excelente. Entonces es un 7, ahora no que dijéramos pues, no es un 8 ni es un 9, pero un 7 para la situación en la que él venía es un avance enorme. De él cuando recién empecé a platicar con él, él empezaba a tomar medicamento y después lo dejó y luego empezó a tomarlo por él mismo. Entonces empezaba a automedicar porque iba con psiquiatra y luego en ese proceso con el psiquiatra empieza a trabajar con él. Él tiene, tiene un hijo, un recién nacido, ya tenía una niña y luego tiene un hijo. Y cuando él va con el psiquiatra, él empieza a platicar de que pues, acaba de tener un niño y que tiene menos de unas semanas de nacido. El psiquiatra le empieza a decir que pues, se aventa esa bronca, que si ya sabía esos problemas, pues para qué se ponía a hacer eso. Entonces, pues que estaba mal. Si ya había hecho eso, pues ya que se aguantara, que ya no podía hacer nada. Entonces, a eso es a lo que me refiero, esa parte donde pues, perdemos la situación de la objetividad. Con él me platicó eso y fue algo que no le hice caso de sí porque no era algo que tenía que debatir con él. Nos fuimos concentrando más en dónde venía pues, esas cuestiones de la ansiedad, de cómo ir trabajando con el proceso ansioso, estrategias, etcétera, etcétera. Y pues ahorita ya se ha visto una mejora notable, sobre todo que ha sido muy constante. Yo hablo que ya lleva pues, un poquito más de unos 6-7 meses en consulta. Y pues realmente se ha notado que se ha cambiado bastante. Ahorita las crisis le duran así. Situaciones que él dice, es que yo siento que me va a llegar, respiro y listo. Eso es lo que hemos hecho. Entonces el punto pues en cuanto a lo que me comentan no he sabido en sí de personas así por sus nombres, pero de situaciones donde sí han como he hecho una mala praxis sobre el proceso de terapia, pues sí hay. No debería de abundar, pero sí existe. En algunos artículos del Código Ético se menciona que un psicólogo puede llevar su profesión como mejor le parezca. ¿Usted cómo ha ejercido? ¿Qué ha hecho para llegar a donde está usted actualmente? No sé si me lo puedas revisar un poquito más. ¿A qué te refieres? ¿Cuál es su método de la práctica de la profesión para que ahora esté en este punto? Pues yo creo que es eso. Yo siempre he trabajado con mucha transparencia, con tanto lo que hago como el proceso con mis pacientes. Yo he estado en situaciones donde, ¿cómo podría poner? Te pueden orillar a tener que hacer cosas que a lo mejor no quisieras. En este caso pues he trabajado dentro del gobierno, estuve
trabajando con PRONIF, estuve trabajando con las casas cunas, casas hogares, estuve a cargo de lo que fueron menores infractores en Torreón, que son todos los que llegaban a tribunales y a seguridad pública, pues caían ahí todos los menores, me llegaban como pacientes. Entonces son situaciones donde fácilmente puedes decir, pues no pasa nada, o hago esto, o me pasó esto, o no sé. Por ejemplo, tuve problemas en casas hogares porque precisamente señalaba cosas que no se tendrían que estar haciendo, fallas importantes, como cuidados, atenciones, de manejo con alguno de los niños. Se le llaman guías en algunos lugares de las casas, otros son maestros, y entonces es ahí donde tienes que ver si realmente vale la pena como observar el trabajo o el trabajo que tú haces como psicólogo. Y habrá muchas personas, porque me tocó psicólogos que pasaban por alto esa parte, dicen pues que es un trabajo y pues hay que conservarlo de alguna manera, sino como vivo. Pero el punto es qué tan apegado estás a ese proceso. Entonces, en una cuestión de injusticia, sumisiones de cuidado, de esas situaciones, pues sí suelo ser muy así como paro en alto esas situaciones que se presentan. Y yo creo que desde lo que he trabajado aquí mucho, pues ha sido eso, la honestidad con los pacientes. Muchos pacientes me dicen, mira, esto que me estás diciendo no me lo habían dicho ni 2, ni 3, ni 4 terapeutas, porque nada más hablan pero no lo explican, no hablan con ellos sobre su situación. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene depresión, le explico en qué consiste su depresión, por qué es esa depresión, en qué nivel está, cómo afecta, etcétera, etcétera, y vamos debatiendo las cuestiones de las dudas y así se identifica. Dice, mira, pues es cierto, entonces ya entiendo mejor por qué me pasaba esto, porque vienen angustiados con la situación de que se están volviendo locos, de que ya no van a volver a estar bien, de que esto va a ser así toda la vida, y entonces pues vienen con esa creencia muy fuerte de que pues todo es un caos. Y yo creo que el manejarme con esa transparencia y honestidad hacia con los pacientes y mi profesión pues ha ayudado bastante a que pues se acerquen otras personas a buscar el proceso de terapia conmigo. ¿Cuáles son algunas de las sanciones aquí en México si no se cumple con el código ético? Creo yo que no hay un órgano que regule la práctica de profesionistas en psicología. Por eso es que hay tanto problema, en la cuestión de que pues, puede ser que sea un dentista que le llama la atención a ejercer psicoterapia, puede entrar a una maestría y listo, no pasa nada. No tiene que llevar tanta formación como por ejemplo tener su carrera y luego tener un proceso de selección y luego ya poder entrar a una maestría y luego ejercer la parte de la terapia. No lo hay, yo que sepa, creo que no se tiene esa parte que penalice si se hace una mala praxis en psicoterapia. En medicina sí lo hay, pero en psicología creo que no existe, creo. Por todo lo que sé que pasa, no he escuchado algún caso en el que se haya llevado a juzgados o haya un psicólogo que se haya hecho en preso, digamos, por pagar alguna sentencia o algo por haber hecho algún proceso con algún paciente. Creo que no lo hay, que debería de haber, sí debería de haber algo que regule el proceso del trabajo de terapia con los pacientes. Aquí había una iniciativa, creo que se formuló como no recuerdo bien si como bueno, no recuerdo bien si era como un colegio de psicólogos, pero que era como estar varios, como regulándose entre ellos el proceso de trabajo e ir pues viendo que no se hiciera mala praxis en otros lados. Si hubiera, por ejemplo, alguien que se quejara, es que me atendió un psicólogo que hizo esto y esto. Bueno, se
se investiga si realmente es una persona con la formación como psicólogo, si aparte de ser psicólogo tiene una formación como psicoterapeuta, y entonces ya proceder. Pero que yo sepa, no existe algo legal, algo así que esté dentro de nuestra constitución o en cuestiones federales, no creo. Cuando un psicólogo no admite que necesita ayuda profesional y sigue ejerciendo la profesión, ¿qué consecuencias le puede traer como tanto a las personas que atiende como a él mismo? Pues esa parte no está siendo congruente. En el sentido de que pues no somos omnipotentes, no somos dioses, entonces tenemos también un desgaste emocional. Es normal que en el proceso dentro de terapia pues algo de lo que vemos pues nos llegue a afectar. Entonces es importante poder trabajar esa parte, ya sea viendo un proceso terapéutico o teniendo un acompañamiento en las cuestiones de lo que llamamos supervisión de casos. Creo que es muy importante que se tengan esas cuestiones porque sí afectan. Al final, si uno no tiene muy bien como el manejo de ese proceso emocional consigo mismo, pues cómo lo va a poder hacer con otros pacientes. Entonces va a empezar a generar como problemas en sus intervenciones, en el diálogo que tenga con ellos, probablemente no vaya a empatizar bien y vaya a empezar a generar pues esas situaciones que les comento, que después vienen otros pacientes que vienen de otros procesos y que pues sienten que no hacen como esa parte de escucharlos o de empatizar con ellos. Entonces sí es muy importante porque sí afecta el proceso a largo plazo. A lo mejor al principio pareciera que no me pasa nada porque pues, yo siento que yo trabajo muy bien, pero al final genera un desgaste emocional muy importante. ¿Cuáles códigos de ética cree que están obsoletos? No sé, ahí sí no sabría decir. Bueno, ¿usted recomienda tratar a un paciente en línea y por qué? Creo que se tiene que acomodar a la necesidad del paciente, más que si yo quisiera nada más atenderlos. Hay pacientes que yo he tenido aquí presenciales y que han terminado en consulta en línea y no se sienten lo mismo y terminan pidiendo regresar a presencial. Y hay pacientes que inicio en línea y continúan en línea. Si ahorita les dijera, yo creo que no tengo ninguno en línea, todos son presenciales. Y creo que es una buena opción y es una buena herramienta porque me ha tocado pacientes que tengo que ver de ciudades pues, foráneas, de otros lados, y es un buen recurso si tienen que salir fuera a trabajar o no pueden por su horario porque sucedió algo. Me ha pasado una paciente que estaba en un proceso de embarazo de alto riesgo y pues no podía estar viniendo a terapia. Entonces la consulta en línea pues resultaba algo útil para la paciente, el no perder ese proceso y mantenerlo durante el tiempo que lo necesitaba. Entonces creo que es un buen recurso, más sin embargo creo que depende mucho del paciente. En ese sentido, si conectas, si no conectas, si se siente bien, es como las clases en línea. Si decimos que hay que tener clases en línea, pues habrá personas que sí les guste y habrá otras muchas tantas que no, que sientan que no aprenden igual si están en clases en línea a en clases en presencial. Y yo creo que pues, ustedes también lo han vivido. Si están ahorita en presenciales porque probablemente les gusta más ese aspecto del contacto con la otra persona. ¿Cree el código ético del psicólogo debería de renovarse? Yo creo que todo en algún momento tiene que actualizarse, porque somos una sociedad y la sociedad va avanzando, siempre va habiendo cambios distintos de pensamiento, de cultura, y todo eso indica que las nuevas generaciones pues
tienen ideas muy diferentes a las que vienen de tiempo atrás. Entonces es importante ir revisando de vez en cuando, pues tanto como el código ético como aspectos no sé, de corrientes de psicología, teorías, todo eso se tiene que ir actualizando. Yo creo que no hay nada universal, yo creo que no hay nada que pueda perdurar siempre, que no cambie. De hecho, pues está esa cosa de que aquello que no se moviliza, pues muere. Entonces es algo importante. Yo creo que se tendría que hacer, actualizarlo, ir revisando, ir viendo si hay algunas, como lo comentas, si ya no son vigentes, o ser más flexibles con algunas con otras. Pero pues yo creo que todo en algún punto tiene que cambiar y actualizarse. Inclusive nosotros como terapeutas pues tenemos que también irnos actualizando. No es lo mismo el trabajo que hacía hace 5 años con los pacientes que vi en ese momento a pacientes que ahora pues ya tienen 20 en este tiempo y no sé, vi a sus papás cuando tenían 25 por ejemplo. Les comento una historia que veo un paciente que a él lo vi cuando tenía 6 años y ahorita ya tiene 15. Regresó y en ese tiempo el problema era más por la cuestión de la conducta y ahora viene más por un problema de identidad sexual en el que pues él habla que él se identifica con estas cuestiones de que es bisexual, está su orientación sexual encaminada hacia los dos. Entonces él pues busca esa parte de ir entendiendo pues qué pasó. Todos los años que lleva ejerciendo, ¿podría darnos una opinión de qué personas son las más afectadas psicológicamente? Por ejemplo, adolescentes, adultos mayores. Si hablo por promedio de consulta, pues yo diría que los adultos jóvenes, hablaría más o menos entre los 20 y los 40, son los que más vienen a terapia. Y ahorita hay también mucho en adolescentes. Antes no se veía tanto, antes era más el papá el que llevaba al adolescente, ¿sí? Porque era un adolescente rebelde y lo voy a llevar y no sé qué tiene y pues cambia. Y ahora es más iniciativa del adolescente, es más decirle a los papás, llévame a terapia, quiero ir a terapia, tengo un problema, quiero platicar con alguien. Inclusive ha tocado los papás que le dicen al adolescente, oye, veo que estás mal, quieres ir a terapia, y a ellos mismos dicen que sí. Entonces hay un poquito más apertura con las nuevas generaciones en cuestiones de la atención de psicología, muy probablemente porque pues, a lo mejor sus papás también ya fueron a terapia, a lo mejor alguno de ellos en algún proceso. Y eso abre un poquito más a que tengan como esas iniciativas. Antes se veía como que era totalmente innecesario el tener que ir a terapia, era como perder nuestro dinero y aventarlo nada más, y era hasta castigado el hacerlo, era como, ¿para qué vas y hablas con alguien y te platicas sus problemas? Y ahora pues ha ido cambiando mucho eso, pero creo que conmigo son más entre 20 y 40 los que vienen a consultas y afectados emocionalmente, pues yo creo que en esas edades. ¿Por qué? Porque son las etapas de más productividad y creo que es cuando se trata de buscar qué hacer con nuestras vidas. Antes de niños pues es más una inquietud de los papás por el niño, ¿sí? Que lo ven triste, que lo ven enojado, que lo ven apático, que lo ven apartado, que lo ven muy berrinchudo, y es más esa situación que los lleva a que inicien terapia los niños. Es raro el niño que pida terapia, pero sí hay. Y adolescentes se da un poquito más ahorita, pero no tan frecuentemente como lo hacen los adultos jóvenes y los adultos. Entonces creo que por la etapa productiva pues genera más estrés, más ansiedad y pueden llegar a más a los procesos depresivos a los adultos jóvenes, sobre todo porque pues ahorita las
cuestiones de condiciones económicas pues varían demasiado, y eso puede frustrar mucho, el hecho de que yo quiero lograr algo y no puedo, y luego avanzo y luego vuelvo a retroceder y cuesta trabajo el poder estabilizar, y eso genera pues no sé, un proceso que puede llevar a cuestiones emocionales. Para finalizar, ¿nos podría brindar algún consejo a nosotros como estudiantes de psicología? Pues no sé a qué ramas vayan, no sé a qué ramas quieren dedicarse, pero creo que si eligieron esta carrera, es una carrera que está enfocada en el área humanista, o con la corriente de las cuestiones de ciencias humanistas, y eso quiere decir que ustedes siempre van a estar en contacto con otras personas. Su trabajo va a ser con otras personas. No es lo mismo que sean ingenieros en sistemas o ingenieros industriales o ingenieros eléctricos o mecánicos o lo que sea, que van a trabajar con máquinas, y pues el trabajo va a ser eso, enfocado a reparar, a quitar, a poner, solucionar cosas que se reemplazan, y en esta parte pues no trabajamos con eso, no vamos a reemplazar a la persona, ni vamos a quitarle cosas. Creo que es aprender a pues, empatizar con ellas, como lo mencioné en un principio. Creo que aunque sea muy difícil que tengan, si van a ir a recursos humanos, que van a tener a cargo a muchas personas, pues es aprender a escucharlas, a atenderlas, digamos, en ese proceso de esas necesidades. Porque si esa persona va a ese lugar, pues es porque lo necesita, no es tanto por diversión, digamos, de cierta manera. Entonces, el contacto con personas siempre lo van a tener, en la rama que ustedes quieran, educativa, social, de clínica, organizacional, la que ustedes gusten. La principal fuente a lo que ustedes van a tener en contacto es a otras personas. Entonces, creo que el que pues, mantengan esa parte humana, pues les va a ayudar bastante. Sería todo en nuestra parte. Muchas gracias por esta entrevista.